Grosso. Claro, coño, no jodas. ¿Qué tenía? Vamos para atrás, vamos a buscar un vestido. Mucho Digo, que perder allí. coño, no. Hoy dice, sí, vamos a ir ayer, pero no pudimos porque estuvimos sacando patatas para el día y... Qué lástima, que nadie vengan a sacar los reyes. Se hago la leche, tío. Tenía que venir a sacar. ¿Va a encontrarse allá con la micía o? Hombre, ¿Está allá? Dios. Ana, tuvimos nosotros un jueves contra la Zazula por ahí. Decirlo nada mal, ¿eh? ¿Cuál? Aquel. ¿Tienes 4 y 5? Son las 3. Bueno, hombre, que andará adelantado. Aquí no tenemos. Voy a ponerla. La única que da es la radio y ahora faltan y piles y no lo ponemos. La tele no da les hores. No da hores. Y así andamos al rumbo. Había otra bolsa con otra cosa. Yo traigo el reloj mío y si allá más o menos, más vale andar adelantado para no perder el tren. Claro, así no pierdes. Cuando voy de viaje. Yo tengo los 4 y 5 o 6 minutos. Meca. Carrera, señorita. Y son las 3 y... A la 1 menos 10. Puso a rumbo por el suyo y mi padre que lo puso adelantado. Sí. Trae un tenedor. Si nunca llega tarde, oh. Y Laura trae uno que dice que anda bien. Y este dice que no, que anda mal. ¿Y ahora qué queda? Laura, tienes 3 y 5 de Laura. Laura, entre tú y Laura querés engañarme y yo ya no me fío. Y ya desconfío y así adelanto. Mira qué bien, ¿eh? No. No sé, tía. ¿Y qué, Laura? ¿Qué cuenta? Comida y que no que ya no lleva más. No come mucho, no. Pero después fue para perderse, sí. Comer un plato bastante Después fue pero ya es así. Pero si vos, Josefa, con tantos litros a Carlos que hace a ver qué va igual, porque aquí no... Carlos aquí no comió. A cuenta les patatas fritas de la otra. Y entonces comieron los otros. Meca. Los otros ya cuando querían más y se ya que no podía ser. Van para allá los tres y comieron los tres, creo que después todavía patatas fritas allá hasta que hieren. Los Pero bueno, que no pues, se cansan de ellas. pues mira, aquí habían comido un chorizo y un huevo cada uno. Y quería iguayos esta más, dijo que no, que tal. Bueno, pues comieron un pan y El postre, unas patatas fritas. tomaron sidra y bueno, quedaron satisfechos. Y Pérez, que les gustaban mucho. No, el negro fue el que comía más entonces- de leche, el otro no, El otro no Pero- quiso comer a cuenta de los frites allá. Y la otra, como sabe que gustan, haría ellos un balagar bueno. Porque no creía que comían aquí, creía que iban a comer allá. Digo, ya que están aquí, digo, ¿qué cojones iba yo que comer? Pero él no quiso, por amor de la patata frita. La patata frita, sí. Y la igual ya averiguó para los tres, que es lo que iban los tres. Y después entre los tres comieron Comieron, todo lo ¿no? que tenía ya. Yo no sé, porque me lo dice que hay un restaurante, van todos a comer allí. Que de vez en cuando que vienen llegan ya a las 11 de la noche. Y después va a poco llegar y 4 o 5. Pues cinco. Con Javier. Cinco, Y llega. 5 Y Javier. y Pablo que los echó a cenar a Cangues, o no sé dónde. Porque era así, ellos son 4. Sí, Y Javier cuatro y- 5. Sí. Había 5. Sí, porque está, el otro había quedado un Gijón, el día que Primero, no contaba con ningún. Y cuando se plantan a las 11 de la noche, 5 tíos allí con 4 y de ellos 5, nada más que sin ningún preparativo, ni de hostias, ni de nada, que eso yo lo que yo diría, ya sabes cómo es. Hecho el suyo y sería los otros igual. No sé. Yo ¿Qué? creo que el hotel aquí. digo. Riñería, ¿no? Con el... Bueno, Yo yo no, él no. el restaurante No, hotel es que me que dijo, digo, ya mira, sabes cómo es. tío, puedes decir, no dije nada, pero me dice, A ver oye, la Tenía botella, vete a cuatro. buscar sacacorcho. Tenían 4 No, invitados y el ese suyo era 5. corcho. Traía los cerquillos, ¿verdad? mira, Yo, Es que que Javier... ellos dirían y que ellos no lo sé, pero ella aquí dice, me cago en Dios, ¿no sabes una cosa? Que anoche a las 11 de la noche trajo miel, ¿cómo se llama? Trajo miel moclán, 4 y ella 5 a cenar, a las 11 de la noche. No, venía a traer suyo. claro. Bueno, venían a traerlo y a la misma, Así es, claro, mi madre va a hacer. claro, y dice, me cago en Dios, dice, y yo lo único que yo dije, que si creían que aquí había una fonda. Digo, bueno, con fonda o sin ella después
Hombre, De comer, porque Beber esos, vino, todos los que traen, mira, Javier cuando estuvo allá por casa de ellos andaba comiendo también. no así que- dejaría la otra Vaya, después hombre. de Guayas Mira. lo que hubiera sido, un poco Como mucho. yo dije, mira, a mera hora pasa y como pasaba felicidad con Priada. Ujú. El suyo anda, tiene a 50 amigos. Anda por todas partes. Pues, Y después, sí, ¿qué traer? Mira, y el padre eso no entra. ¿no? y después Espriada, ¿sabes lo que pasaba ahí? Corría de fiestas de toda lo que abarcaba la zona, ¿eh? Y luego en todos los lados, Sí, claro, sí. tenía amigos para cenar. En cada, todas las romerías tenía cena y aunque venía el otro día al desayuno y venía San José, y claro, la madre ponía de aquí para el día así corriente, lo que podía, no. Pero empezaba Manolo, venían ahí todos los amigos a la hora de cenar. Tú ves, para mi casa, para mi casa, para mi casa. Asentaba 10 o 12 mozos ahí y la probé muy bien y ya Es sé. mala. La probé muy bien una vez, trajo 10 o 12 y tuvieron que matar una gallina a Matar las una 12 de la noche gallina. para cenar. Pues ya sé. Así que mero no llegar a esos extremos. No, no creo que me lo llegue. Y Que tenga que ir a bueno, por una que mero da